Llamada. Dos temas. No tiene llamada. Uno, quiero verlo con Adolfo Salomón aquí, Dígame. que es el tema de la ley que por fin pude accesar a ella, de la 124. Cuánto trabajo y esfuerzo me costó. Tuve que rogarle a don Percio Maldonado. Me dijo, no te la puedo dar porque el gobierno no ha autorizado. Y desde el día ¿Con del las depósito... modificaciones te refieres? Sí, la nueva ley propuesta. ¿Tú la tienes? Sí, claro. Ah, bueno. A mí me ha sido ¿Por qué no me difícil, la pediste casi a mí? imposible accesar a esta ley porque realmente reconfigura el proyecto original y parece que el presidente acogió en todos sus términos por la comparación que pude hacer a lo que plantearon en el periódico Listín Diario la Sociedad de Medios. Entonces es un texto que quiero exponer, pero en su plenitud. Pero antes quisiera abordar el tema de la reforma fiscal. Porque hoy yo quería... Tenemos dos llamadas, vamos a cogerlas. Adelante. Buenas tardes. Sí, bueno, ¿cómo están? Mal. Adelante. Señores, pero con la relación a la reforma fiscal, yo recuerdo como ahora que Abinader dijo en una entrevista que ahora si los chelitos rendían. Entonces, si los chelitos rendían, ¿por qué tenemos que hacer reforma fiscal? Parece como que la práctica no fue como él pensaba y que una cosa es que un violín y otra con guitarra. Siempre es así. Cada vez que hay reforma tiene que pasar así. Así es. Mira, en el día de hoy se dieron dos eventos importantes. Uno, la actividad del presidente Luis Abinader en Pedernales, donde se refirió a la reforma y reiteró que el diálogo va ampliado, pero que va, y que él está dispuesto a asumir los resultados. Y muy bien por su parte. Y el otro fue un diálogo fiscal al que nos convocó. Yo tenía entendido que Adolfo iba a estar presente, por eso fui, porque fue convocado también. Yo vi la invitación suya ayer en la tarde aquí. Entonces dije, bueno, como Adolfo, que es el jefe, está allá, voy para allá. Donde hay 5 periodistas juntos, tú sabes que yo no voy. No era Trujillo. No, entonces en esa actividad vi dos cosas. La primera, una amplia expresión de la sociedad participando. Ahí debió haber unas 300 o 400 personas en el salón, de todos los niveles sociales. Y la prensa, claro, que estaba cubriendo el evento. Me llamó mucho la atención. Me parece que esta convocatoria que hizo Omar Fernández da una configuración de conformación de poder, de hombre de poder. Aterrizó. Inclusive, Wow. la presencia de Leonel Fernández resultó interesante en el escenario, en apoyo a su hijo, porque él no participó. Allí expusieron Jaime Aristi Escuder en la reforma fiscal, sobre la reforma fiscal, Magín Díaz, expuso Mercedes Carrasco y la exdirectora de Impuestos Internos, Germania. ¿Cuál es el apellido de Germania? Montaz. Germania Montaz. Montaz, de los Montaz buenos, es Germania. Y Montaz malo. sí, claro. Lo de San Cristóbal. En su punto fundamental, Jaime Aristi reiteró que él entendía que la reforma debía concentrarse en controlar la evasión fiscal. Ese es el problema. Y él dice, el 4% solo en el impuesto sobre la renta, el 4% del Producto Interno Bruto se pierde por la evasión. Patrón, ¿usted sabe cuánto se lleva la evasión anual? Más de 400.000. El problema es que Sí, no hay una millones. Pero tabla. proponte, Pero- pero espérate, déjame llevarte a donde yo te quiero llevar, hermano, para que usted me entienda por qué yo le exijo que usted tenía que estar ahí. Mientras Jaime Aristi plantea ese escenario de la reforma, dice, miren, el 4% solo en impuestos sobre la renta, de la persona física y de la persona jurídica, se está perdiendo. Como dice Roberto, solo la evasión son más de 400. Proponte reducir esa evasión a la mitad. Tú tienes ya 200.000 millones en los bolsillos, reduciéndola a la mitad. Pero ¿qué me llamó poderosamente la atención sobre ese punto en particular? Dice la señora Carrasco, que no la conocía, la conocí hoy, y fue afirmada su apreciación por Magín Díaz, que esta administración, Magín fue más lejos, dijo, esta administración
ha recaudado grandes cantidades de impuestos, pero no porque ha mejorado en absolutamente nada la evasión fiscal. ¿Cómo lo logra? Dice él, dice la señora Carrasco, lo cual fue confirmado por Magín Díaz, que los extraordinarios ingresos de impuestos internos se deben a las dos leyes de amnistía, a Oye, pues. el cobro extraordinario adelantado por la Barrigol. Pero al final Y las el leyes de amnistía es una pérdida. No, y además No, no, el todo lo cobro, contrario. el cobro Se que pierde tiene un que ver dinero. Cobra en un relacionado, momento, pero pierde lo que tiene pero que además cobrar. lo relacionado Pero con la está perdido de Barrigol, facto. no, tú no lo puedes contemplar de esa Exacto. forma. Porque ingresa Pues eso como no es ingre- parte, parte no. como ingreso No, adelantado. mira, el problema es que volvemos a lo mismo. Van a llorar todos los sectores a los que les afecte esta reforma, incluso nosotros como sociedad en sentido general. Pero el problema no es ese. El problema es que todos nuestros candidatos presidenciales incluso dijeron en sus programas de gobierno que era necesaria e inevitable una reforma. Sí. Entonces llegó el momento de un hombre que se puso lo que tenía que ponerse para asumir una reforma que ni siquiera la va a disfrutar, porque a Luis le quedan 3 años y se va para su casa. Pero ¿por qué estamos frente a una reforma hoy? Porque tenemos 20 años evitando No, hacer no. lo que se Pero- tiene que pero hacer. el problema es- ¿Entiendes? el No, pro- no, esa es tu opinión. que no. Pero el asunto es, Escucha la Adolfo, mía. el asunto es que estamos imbuidos Sí, claro. en lo que nos va a dar la reforma. El problema es la reforma. El tema debe ser que esta reforma, con todo el sacrificio que va a hacer el sector, no va a resolver el problema Pero del otra, país. Ahí es que está confirmado por esta pero gente. espérate, Yo te voy a decir lo que pero dice Magín, estamos de que acuerdo, decía otra cosa hace pero 3 días. perdóname, eso es lo que te quería decir respecto a tu amigo Magín Díaz. Dijo ayer, y tú lo repetiste aquí en este escenario. ese ha sido el discurso de Magín. Ese es mi economista de cabecera. Dijo Sí, que lo la es. reforma es perfecta y Dijo el técnicamente, primer día. técnicamente Sí, correcta. sí. Incluso yo, como 20 años de profesor en la universidad, lo explico de esa forma. Sí. Sin embargo, hoy te tiene un discurso Totalmente diametralmente diferente. opuesto. ¿Por Entonces, qué? eso es parte. Porque la realidad le está dando en la cara. No, la realidad no. En principio conocía O habló la- sin leer, habló sin Perdóname, leerla. perdóname, no es realidad. Habló sin lo que- leerla aquella vez. no La es que. infografía, se Perdón, llamó la no, infografía. ninguna infografía. Sí. Un hombre, coño, preparado en Harvard con todas las capacidades, no es verdad que Pero habla maestría. en base a una infografía. Y sobre todo, escúchame por qué. Si hay un economista al que el gobierno le ha pagado todos los cuartos del mundo más 20 pesos para que emita su opinión pagada como profesional respecto a esta reforma, fue a Magín. Recuerda O sea fue que lo incluso que ha dicho invitado al Magín, Palacio. lo que ha dicho Magín no es algo peregrino, él lo ha dicho a conciencia. Yo me voy a quedar Pero sin ¿qué es lo santo que en el pasa altar. con Magín? Que es parte de los equipos económicos y que son camaleones. En un Equipo escenario económico privado. se comportan de una forma tal y en otro escenario se comportan pero de de una manera manera tal. podría ser Eso es lo único pero de que manera explica fortuita. esos dos comportamientos diametralmente opuestos. No, para mí, Pero de manera fortuita o Para no mí- como fortuito. o para mí, enviado. Adolfo, esa explicación No, que tú le fortuito. buscas es muy... Económicamente. No me tumbes fortuita de santo, podría mi. ser. No, pero es que es una explicación muy... no me muy- tumbes ese muy- santo, mi, Óyeme, que yo Pero fue así que pasó, ¿no? sí, Tú fue no así, dijiste. fue así porque el discurso de él hoy dista mucho de lo que fue hace 3 días, cuando no se conocía la ley, sino la infografía. E incluso Entonces, yo puedo entender, yo hasta comprendo el discurso de Leonel Fernández, quien está pidiendo algo absurdo, que es sacar del Congreso Nacional y llevar al Consejo Económico y Social algo que él sabe que ya no está. Dijo pero, Magín, Perdóname, pero- escúchame la idea. Algo que ya está en el Consejo Económico. Él quiere que lleven al Consejo Económico y Social algo que ya está en el Congreso. Sale hoy Leonel Fernández, 3 veces presidente, que ya lo había dicho Miguel diciéndole a este país, a Luis pidiéndole que saque del Que Congreso retire la del reforma. Congreso. Él sabe que es una actitud eminentemente politiquera. Que ya lo dijo Miguel Eso es ayer. un absurdo para capitalizar el morbo. Sí, Mira, Pero ven sin acá. que yo parezca el abogado del diablo, Que en lo defensa eres. de Magín, en defensa de Magín, a lo mejor Magín está coincidiendo con lo que yo he planteado, Claro, de pues que yo te Magín lo lo dije. que está cuestionando no es el contenido, sino de que la reforma no se está haciendo como se no, debe pero es que él hacer. va más lejos. Él dice, Pero lee de nuevo lo que dijo Magín. Magín dice en Magín es principio, hay técnicamente 3 correcto. elementos que yo destaqué de su exposición, de primeros 5 minutos y después como 7 más. Mira, el gobierno abandonó el combate a la evasión que había desarrollado la administración pasada, por eso no ha podido Magín le entró, superar. sí. Sí, él estuvo fue ahí, duro, sí, sí, hasta a mí me hizo ir sí. allá a dar agua y yo. Después Pague. dice, dado que el gobierno
estoy convencido de que el gobierno no está en capacidad, esa gestión, de implementar lo planteado como propuesta. No está en capacidad esta administración de implementar esa reforma. Pero está bien, pero dice él. Tú lo que tienes que entender que al final del día lo que diga Magín no es palabra de Dios y que tú vas a ver ahora un retruécano de posiciones encontradas. Cada uno representa un sector que le suma sus intereses. Finalizó consecuentemente, diciendo, Magín dice una cosa, Andy dice otra, y todos los sectores van a decir. Pero están coincidiendo ahora. Bueno, tienen que coincidir, pero coincidimos todos, porque tú, él y yo entendemos que esta reforma es obligatoria y los expresidentes también lo entienden. La ahora, que habían anunciado sí era ahora, obligatoria. Si se toman las decisiones que había que tomar en el momento que había que tomar, no estuviéramos metidos fuera en necesario esto. meternos en otra reforma que va a ser un parche más. ¿Por qué va a ser un parche más? Porque Luis se ha vuelto un presidente reculón y va a ceder a sectores que ya lo Yo dije aquí ayer que estábamos obligados, después que tú hiciste la puntualización de que era un parche, pero que no iba a tapar el hoyo. Yo dije, no, en 4 años tenemos haciendo otra reforma. Dijo Magín hoy que no. Que no. Que en 1 año y medio. Sí, él habla de 1 año y medio, de 1 año. A máximo 2 años tendremos que estar dando este show de nuevo. O sea que lo que estamos viendo que tú es una lo cosa sabes. desastrosa. No, dice perdona, el señor pero perdóname, porque estamos analizando, ¿no? Tú te vas como que estás solo aquí. Es que se emociona, a la vuelta de 2 años. Es que ¿Será porque con los amigos que esta nos playa visitan, él se emociona. Sí, claro, entonces uno se emociona. Pero ¿por qué a la vuelta de 2 años? Porque no es que él lo diga, es que aunque porque nosotros no es una reforma como tal, sino un parche. Pero ¿por qué no es una reforma como tal? Porque solamente va a cubrir una necesidad de ingresos que tiene el gobierno para cubrir el presupuesto del año que viene. No, mira, ¿por qué no será una reforma como tal? Porque el presidente del gobierno se proponía una reforma que iba a abarcar el 3,4 puntos del PIB, Producto Interno Bruto. Las presiones sociales, todos los sectores involucrados han hecho que el presidente, en vez de 3,4, decida una reforma en la que va a recuperar o a buscar 122,000 millones. Dice Mercedes que... ¿Qué significa? Perdóname, pero ¿qué significa recaudar la mitad de lo que se propone? Que tú no vas a lograr los planes que te propusiste. Consecuentemente, en 2 años tendremos que volver a la misma vaina. Óyeme la lógica mía, Adolfo, que tú sabes que no sé de economía, ¿verdad? Pero me atrevo a hacer un análisis. El gobierno tiene un déficit de 3.0 del Producto Interno Bruto para el año próximo. Un ingreso de 15.3 versus un gasto de 18.3. 3% del Producto Interno Bruto. Pero eso con las inversiones en cero. Sí. Si tú vas por una recaudación para cubrir el déficit, ¿qué vas a hacer con las inversiones? O sea, te vas a quedar corto de todas maneras, Adolfo. O sea, yo creo que el presidente debió emplear todo su capital político. ¿Para qué? Para hacer la reforma que necesita el país y que no nos permita tener que vernos en esta situación dentro de 15 o 20 años. Yo te compraría a los Joaquín Balaguer en el año 92. No, es que los tiempos han cambiado. Es así. Y el primer opositor que tiene la reforma cada día aquí eres tú precisamente, con una reforma trunca. Sí. De 122,000 millones. Claro. Entonces tú le estás diciendo a este país al mismo tiempo que el presidente debe hacer la reforma al estilo que se necesita. Sí. Si estamos llorando por una reforma que recaudará 122,000 y la que realmente necesitamos tiene que recaudar por encima de los 300,000, eso implica, y tú lo sabes, que lo que nos van a ponerle de impuesto a todos en la costilla sería el triple. Sí, no necesariamente. Pero claro, dice, ¿de dónde van a salir los cuartos? Dice Germania que no. Dice Germania que no. Lo que dice Germania no es palabra de Dios, no, hermano mío. Pero te da una orientación porque ya es la una orientación que la que tiene la fuerza del pueblo. El problema, claro, ¿de dónde es Germania? El problema es ese, que aquí los economistas, los que se suponen deben orientar al país, tienen coño un pensamiento pagado todos. Directora. Dice la señora, dice Magín, para cerrarte el... Pero antes que... Coño, no se dice. Pero antes de que tú entres en esa parte, yo quiero hacerte una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. El cobrarle a los evasores trae más consecuencias que estos nuevos impuestos. No, pero es más fácil. Ahí es lo que Germania dice. Esta es la reforma de los mangos bajitos. ¿Por qué Germania no hizo eso cuando ella tuvo la oportunidad y el poder en sus manos? Bueno, la próxima vez que la vea le preguntaré. Ella fue ¿cuál fue el cargo que ella tuvo? Subdirectora. Ella fue subdirectora y directora de impuestos internos. Sí, porque ¿Por qué no hizo esas transformaciones? El sonriente. Porque una cosa es con violín. Por lo menos la propuso. Esas señales tampoco se hacen. Vámonos a una pausa.